sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error, y que no falle en alguna cuestión de halajá, y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí, y que no diga que lo impuro es puro, ni que lo puro es impuro, y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá, y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefila Emet, quien les habla Liat Kohen Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio tomado del libro del Ser Judío, escrito por el Rabbi Hayi Halevi Donim. Es la guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Es un libro que fue impreso por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora en Jerusalén en el año 1988 o en el año 5748 de la creación en Jerusalén. Retomando el tema, dice en este estudio, que lo titula El Camino Judío, la halajá, y dice que aunque se han hecho muchos esfuerzos para resumir algunas de las ideas en las que los judíos siempre creyeron profundamente, que constituyen los principios básicos de la fe que caracterizaron al judaísmo a través de las épocas, no se ha empeñado en sondear profundamente la teología judía o en explicar las consideraciones filosófico-religiosas sobre la naturaleza del hombre, de la vida, del bien y del mal, que emanan de las enseñanzas judías y que impregnan su concepción total del mundo. Haber hecho eso hubiera significado ir más allá del alcance del objetivo de este estudio. Sin embargo, la razón principal por la cual evita aquí ahondar profundamente en la teología es resumida perfectamente en las palabras de Samuel Belkin, que dice: se ha hecho muchos esfuerzos para formular el enfoque coherente y sistemático de la teología judía. Sin embargo, todos esos esfuerzos se han revelado infructuosos porque el judaísmo nunca se preocupó demasiado de doctrinas lógicas. El judaísmo nunca se preocupó demasiado de doctrinas lógicas. Su deseo fue más bien desarrollar un conjunto de prácticas, un código de actos religiosos que pudiera establecer un modo de vida religioso. Es verdad que estos actos y prácticas emanan de conceptos básicos teológicos y morales, pero tienen una gran significancia el hecho de que esas teorías teológicas del judaísmo permanezcan siempre invisibles y que puedan aprenderse solamente por medio de prácticas religiosas a la que ellos dan nacimiento. Grandes filósofos, eruditos, rabinos encontraron de esa manera una mayor medida de acuerdo entre ellos en el Minyan HaMitzvot, que es la clasificación de los 613 preceptos religiosos que la Torá impone al judío, que en su empeño de presentar el dogma básico judío en forma de artículos de fe. En el judaísmo, los artículos de fe y las teorías religiosas no pueden divorciarse de las prácticas particulares. La teología del judaísmo está contenida en gran parte de la halajá, el sistema jurídico judío que no ocupa de la teoría sino principalmente de la práctica. Si pudiera decirse que en el judaísmo reposa sobre dos principios gemelos: la soberanía de Dios y el carácter sagrado del individuo. Esta filosofía, así como todos sus fundamentos filosóficos, se refleja claramente en la halajá. Ahora, ¿qué es halajá? Halajá es el término general para la ley judía. También se refiere a la decisión definitiva y autorizada sobre cualquier tema específico. Está basada primordial y fundamentalmente en las ordenanzas bíblicas y los mandamientos de la Torá escrita y oral, como también en toda la legislación y disposiciones rabínicas, esto incluyendo también las decisiones jurídico-religiosas transmitidas a través de las épocas en forma de respuestas y comentarios de grandes e importantes sabios rabinos. Todo este conjunto sirve de base autorizada y proporciona los antecedentes legales para el proceso ininterrumpido de la adopción de las decisiones legales religiosas hasta nuestros días. La palabra halajá en sí significa el camino por el cual uno marcha. La halajá es práctica, no teórica. La halajá es legalista y no filosófica. Aunque la fe es la base a partir de la cual la halajá se desarrolla, coloca su mayor énfasis en los actos que la halajá se ocupa.
Esta se desarrolla y coloca su énfasis en estos mismos actos. La halajá se ocupa de la aplicación adecuada de los preceptos, que se conocen en hebreo como mitzvot, en toda situación y circunstancia. Los preceptos de origen bíblico no pueden ser modificados en esencia. Ellos son de origen rabínico y pueden ser modificados de ciertas circunstancias y condiciones por estudiosos competentes y autorizados. Esta halajá exige un compromiso en la conducta de cada judío y ella trata con obligaciones éticas y deberes religiosos. En su carácter de sistema jurídico judío, la halajá cubre todos los aspectos y relaciones en la vida de uno mismo, tanto entre el hombre y su semejante como entre el hombre y Dios. De esta manera la halajá se ocupa no solo de aquellas áreas consideradas generalmente como pertenecientes a la esfera ritual y religiosa, sino también de aquellas que generalmente los sabios no judíos asignan a las esferas de la moral o de la ética o de la ley civil o criminal. Así como la halajá lo abarca todo, puede afirmarse también que la religión judía lo abarca todo. No existe ningún área en la esfera de la conducta humana en la cual no trate o no ofrezca una guía. Si se da por entendido que cada aspecto de la vida es considerado sujeto a las directivas establecidas por la halajá, no puede considerarse entonces que la religión judía, que cuando sea observada correctamente llene solo alguno de los múltiples aspectos de la vida, o que sea distinta y esté separada de otras áreas de la misma existencia y preocupaciones del hombre. Ahora, los hábitos alimenticios de una persona, su vida sexual, su ética comercial, sus actividades sociales, sus diversiones, sus manifestaciones artísticas, todo esto se encuentra bajo la cobertura de la ley religiosa, de los valores religiosos y de las directivas espirituales del judaísmo. La religión judía no se disocia de ningún aspecto de la vida y no limita su preocupación solamente a los actos rituales que tienen un significado místico, en un mundo sobrenatural. Observada con plenitud y correctamente, la religión judía es en sí la vida misma y provee los valores para guiar a toda la existencia. Esta es la naturaleza de la tradición religiosa transmitida al judío. Por eso es que los profetas de Israel predicaron y lucharon con tanto fervor en pro de la justicia social y por la eliminación de la pobreza, por la santidad del Shabbat y por la abolición de la idolatría. Es verdad que todos los libros sobre el judaísmo destacan el hecho de que el judaísmo es una forma de vida, que es acción, no solamente un culto. Aunque no se minimiza el papel central que desempeña la doctrina singular a dudas, el énfasis es puesto sobre los actos. La existencia de la fe judía no se ha cultivado sobre hipótesis doctrinales o declaraciones dogmáticas, sino en la aplicación práctica de la Torá. Mitzvot masiot, preceptos prácticos. Mitzvot masiot, preceptos prácticos. Las verdades conceptuales del judaísmo y de sus valores significan muy poco si no se les traduce en forma de la vida. La halajá es el medio por el cual los conceptos y los valores aplican a la vida cotidiana. La halajá señala los métodos para la concretización de la teoría de los principios del credo. La halajá, enfocada en la ejecución y cumplimiento de los preceptos, que son las mitzvot, sirven para concretizar lo que de otra manera ya sería en la esfera de la abstracción, a la vez que sirve para santificar lo que de otra manera quedaría en la esfera de lo mundano. Ernst Simon, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ofrece una explicación equilibrada del por qué la observancia de la halajá por el judío moderno dice que existe una relativa identidad entre la fe y el pueblo, y esa identidad relativa solo puede establecerse y mantenerse por medio de una forma de vida santificada. La halajá es nuestro único medio para establecer y mantener esta forma de vida santificada. Sobre todo, dice Simon, la halajá puede tener una profunda pertinencia para el judío moderno porque formula y presenta una actitud hacia la vida que enfatiza la necesidad de restituir el intelecto a una sociedad que en parte es anti-intelectual, de disciplinar a un mundo entregado al libre albedrío, o de orientar y dar un sentido de dirección a un caos de excesiva información y de una religión nacional frente a las
las incursiones del misticismo y del oscurantismo. Tal como lo afirma Louis Ginsberg, solamente en la halajá se encuentra expresada exacta y adecuadamente el pensamiento y el carácter del pueblo judío. Seymour Siegel lo expresa muy bien de esta forma: no seguimos siendo judíos solo porque seamos miembros de una sociedad filosófica con elevados principios, aunque es un motivo de orgullo y un reto perpetuar y profundizar el legado de ideas y de conceptos que han sido heredados a través de la historia. El judío sigue siendo judío porque son parte de la comunidad de Israel, que ha aceptado vivir su vida con una comunidad separada, por siempre obedeciendo a Dios. Sin lugar a dudas, algunas ideas derivan de esta primicia, mas la existencia está definida por el hecho del pacto, con su necesaria implicación de la Torá y la halajá o la ley. No está definida únicamente por ideas. Algunos círculos expresan el temor de que la estricta adhesión a la halajá, sin que esté acompañada por una profunda fe y sentimientos espirituales, que reducida a una forma de behaviorismo desprovista de toda diversión y calidad espiritual. Sin embargo, ese temor no justifica que se disminuya la obligación de la halajá. Por lo contrario, enfatiza la necesidad de acentuar la calidad espiritual de todos los actos. Desde hace mucho tiempo los rabinos reconocieron el problema y trataron de solucionarlo cuando enseñaron, por ejemplo, que no hagas rutina de tus plegarias, como lo dice el Pirkei Avot 2.18. No hagas rutinas de tus plegarias. El hecho de que un acto pueda culminar en un extremismo indeseable no justifica la anulación del mismo. Debe controlarse el abuso sin eliminar la esencia del acto. Debe controlarse el abuso sin eliminar la esencia del acto. Incluso Abraham Joshua Heschel, un notable exponente del punto de vista que destaca el espíritu interior del hombre, al que le llama la esfera de la Agadá, se opone enérgicamente a todos aquellos que confinan al judaísmo exclusivamente a la halajá, insistiendo que, y dice, de hecho, la forma más segura para abandonar la Agadá, fe interiorización, es abolir la halajá. Sin la halajá, la Agadá pierde su sustancia, su carácter, su fuente de inspiración, su defensa contra el peligro de la secularización. Por medio de la interiorización solamente no nos acercamos a Dios. Las más puras intenciones de la devoción más profunda, las más nobles aspiraciones espirituales son vanas cuando no se realizan con la acción. Al igual que todos los sistemas legales basados en una constitución o en algún código cualquiera de leyes, también la halajá permite a menudo diferencias de opiniones y diferencia de comportamiento, particularmente en las áreas que no afectan la esfera de la ley divina de la Torá, obviamente. Pero todos los diferentes dictámenes de carácter religioso adoptados por estudiosos competentes deben ser susceptibles de justificarse y defenderse de acuerdo a las reglas de la interpretación de la halajá, y deben basarse en la más pura enseñanza religiosa de estas diferentes opiniones. Y dicen nuestras fuentes religiosas que las unas y las otras son las palabras del Dios viviente, porque ambas emergen de la fe en ese Dios y del sincero deseo de cumplir la voluntad de ese Dios. Existe una gran diferencia entre estar en desacuerdo sobre lo que la Torá y la tradición requieren de nosotros cuando se deba resolver problemas, y el franco abandono de la autoridad y la jurisdicción de la Torá y de la halajá. Esta última actitud aleja a una persona de los límites legítimos del judaísmo. La halajá es el comienzo judío para asegurar y perpetuar de forma la vida judía. Es el camino. Si se abandona o se rechaza la halajá, desaparece también lentamente esa forma de vida. Y con esta desaparición se desvanecen los valores característicos y apreciados por el judaísmo. Esto no ocurre de inmediato, toma 1 o 2 generaciones, pero ocurre. Es el proceso conocido como la asimilación.
y comienza cuando los judíos rechazan el carácter obligatorio de la halajá y finaliza con la desaparición del judaísmo. Esto no es especulación o polémica, sino es un hecho histórico que por desgracia se repitió una y otra vez en muchas condiciones y muchas circunstancias, en donde las observancias distintas del judaísmo desaparecían. Solo una amenazante crisis de antisemitismo constituía el único factor que retardaba la total asimilación física del pueblo judío. Si hablamos sobre las razones de los preceptos, el porqué de las mitzvot, Tamei HaMitzvot, ocupó la atención de todos los ilustres sabios y rabinos de Israel. Un gran cuerpo de obras literarias se erigió para explicar las razones de todas las leyes de la Torá, así como de las muchas regulaciones y costumbres que aparecieron en el curso de la historia judía. La Torá en sí no ofrece específicamente razones para la mayoría de los preceptos. Si bien estas razones fueron a menudo sugeridas por las primeras y posteriores autoridades, sus opiniones no fueron siempre consideradas como necesariamente correctas o válidas. Cuando más importante fue el rabino o el sabio, mayor peso se atribuyó a sus explicaciones y razonamientos, pero en ningún momento se les dio el papel de una doctrina impuesta. Los sabios, que vivieron en épocas distintas y bajo otras condiciones, consideraron los diversos objetivos y diferentes razones para la observancia de esta o aquella ordenanza en particular. Esta variedad de explicaciones, más que derogar la validez del determinado precepto, proporciona un testimonio adicional de que la Torá es en efecto una ley para todas las épocas. A través de vuestras generaciones es un estatuto eterno. A pesar de las condiciones y circunstancias cambiantes, siempre fue significativa y relevante para aquellos que estudiaron e intentaron entender estas doctrinas. La única razón que el judío devoto necesita para la observancia de cualquier precepto, sea cual fuere la forma de estos que puedan ser clasificados, es que reflejan la voluntad de Dios. Como obediente servidor del Señor, su deber es cumplir. Sin embargo, este hecho jamás ha impedido al judío tratar de comprender las razones de las múltiples leyes y mandamientos que allí se dicen. Al buscar tales razones sentía que se acercaba al espíritu de la divinidad y que de esta manera se elevaba espiritualmente. Solo cuando se enfrentaba a una regla cuya razón se ocupaba totalmente de comprensión, esas reglas se denominan Hukim en la Torá. Estas Hukim apelaban entonces el argumento más definitivo, y esto es lo que Dios exige de nosotros. La incapacidad de aprender un propósito perceptible o de encontrar un motivo no fue utilizada nunca por el hombre de fe como un pretexto para desechar la observancia o incluso para incluir o que no existe ninguna razón o finalidad de la misma. La disyuntiva es que en que uno se rinda y admita sus limitaciones, o que continúe sus intentos esforzándose aún más en descubrir el significado o el objetivo de las disposiciones. Existieron periodos en la vida de los judíos, particularmente cuando estos vivieron en guetos, excluidos de contactos con influencias foráneas, en que el conjunto de que estas personas no consideró necesario entender el porqué de las cosas, sino que satisfacía su sabiendo el cómo de ellas. Esta época terminó, ya no existe. Hoy, al igual que durante otras épocas de la historia del pueblo judío, cuando los judíos estuvieron en contacto con otras culturas y enfrentaron otras ideologías y movimientos rivales, resultó vital para aquellos que desarrollaron una comprensión y una apreciación de las razones y ciertas variaciones para desarrollar una comprensión y una apreciación de las razones y otra cierta de comprensión del porqué. Esto es importante no solo para fortalecer las convicciones del judío observante, sino también para proporcionarle los medios necesarios para refutar a aquellos que obtengan o se mofan de sus prácticas. Es necesario también tener la capacidad de presentar el judaísmo tanto al judío como al no judío, como un credo dinámico, como una fe viviente, como una filosofía pertinente y como una forma de vida capaz de construir un desafío a los múltiples ismos y no a las modas espirituales que
de tiempo en tiempo invaden nuestra sociedad. Para llegar a una comprensión del porqué de muchas leyes judías es esencial reconocer la importancia de conocer a fondo no solo lo particular, sino también lo general. Mientras que algunas leyes, como aquellas que tratan de actos de benevolencia y de justicia, no requieren una explicación elaborada y pueden entenderse de forma independiente de las demás leyes, otras no se comprenden con facilidad si se les considera aisladamente. En tanto que el concepto del día de descanso semanal es fácilmente comprensible, los principios subyacentes determinados por la halajá y el culto vinculados con el Shabbat requieren la comprensión de algunas de las ideas básicas de la filosofía religiosa judía. Aun cuando otras leyes, tales como las de Kashrut, que es necesario comprender en el conjunto de los principios de la halajá y de sus metas espirituales para poder así encontrar un objetivo y un sentido en ciertos detalles. Y si se tratara de poder así encontrar un objetivo, un objeto y un sentido en los detalles, si se tratara de explicar el Kashrut sin conectarlo con el resto del judaísmo, no quedaría confundido. Aquí es donde se desorientan muchos de los estudiosos superficiales del judaísmo, por no profundizar en los temas. No se debe enfocar uno solamente en leer el punto, en aprenderlo prácticamente como una forma muy literal, sino tratar de entender el porqué de esta ley, de esta halajá. Podríamos comparar el panorama total del judaísmo con un rompecabezas que después de armarse muestra un cuadro hermoso y estimulante, se ve una figura muy, muy bonita. Si saco cualquiera de estas piezas del medio, no solo quedaría allí abierto un agujero que desfiguraría la belleza del rompecabezas, del cuadro que estamos viendo, sino que se solicitará de alguien identificar las piezas individuales y encontraría grandes dificultades para hacerlo. Una pieza aislada del rompecabezas puede no tener ningún sentido. Podría aparecer simplemente como una masa confusa e insignificante. Es decir, si tenemos un rompecabezas desarmado y solamente cogemos una sola pieza, una sola fichita de estas no nos va a dar ningún sentido, no tiene forma, no tiene nada. Pero sabemos que es una de las piezas que están impuestas en ese rompecabezas. Ahora, si nosotros agarramos el rompecabezas y tomamos esta pieza y la ponemos en su lugar y formamos toda la figura, va a ser completamente diferente apreciar la figura y la belleza de esta pieza. Así, uniendo cada pieza de estas, vamos a ver una unión completa de muchas fuentes, de mucha sabiduría que comprende esta figura. Por eso es que una pieza aislada del rompecabezas puede no tener ningún sentido y podría aparecer simplemente como una masa confusa, insignificante de líneas y colores. Pero si se las restituye al lugar al que pertenece en el cuadro, a la figura, no solo restaurará la belleza del cuadro, sino que la pieza sin sentido y confusa adquiere de pronto un valor cuando se la ajusta con las otras, cuando encajan unas con otras, sus líneas y colores adquieren un claro diseño. Lo mismo ocurre con el Kashrut y con otras leyes que aisladas podrían aparecer como careciendo de toda explicación racional, pero consideradas sobre el trasfondo de la cual forman parte, continuación de series completas de disciplinas religiosas que se refieren a cada aspecto de la vida y que tienen el propósito de enseñar a los hombres a controlar sus pasiones y apetitos, los detalles específicos para cada precepto. Comienzan a ser todos estos detalles vistos bajo una luz mucho más clara, más apreciable. Antes de entrar a tratar las leyes específicas que trata todo este estudio, será bueno elaborar la razón general que tiene la Torá para exigir al judío la observancia de todas sus leyes y regulaciones. Es de esta manera que Israel puede llegar a ser santo y santificado. Habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sean santos porque yo soy santo, el Señor vuestro Dios. Lo encontramos en el libro de Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sean santos porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Asimismo,
Dice, pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. También lo encontramos en el libro de Éxodo 19:6. Este llamado a la santificación de Israel como una razón de ser para la observancia de los mandamientos se repite constantemente a lo largo de la Torá, a veces como instrucción, a veces como conclusión de secciones enteras de leyes y en otras en relación con ordenanzas específicas. La santidad como objetivo impregna toda la ley religiosa judía y envuelve cada uno de estos aspectos que son de la misma incumbencia y experiencia humana. Encontramos en el judaísmo que el judaísmo se preocupa por la santidad del individuo, la santidad del tiempo y la santidad del lugar. Todas las leyes religiosas judías pueden definirse en términos de una u otra de estas categorías. La incumbencia por la santidad del individuo se refleja en las leyes que la refieren a los asuntos sociales y éticos, a las relaciones sexuales, a los hábitos alimenticios, a los modos de vestir y de hablar, a las reflexiones familiares, a las relaciones familiares, a la higiene personal, al cuidado de la salud, a la suprema importancia de la vida, incluso al respeto que se le debe a un cadáver. Esto a la santidad del individuo. Como dijimos anteriormente, la santidad del tiempo y también tenemos la santidad del lugar. Ahora, la preocupación por la santidad del tiempo se enfatiza en las leyes relacionadas con el sábado y las fiestas, o sea, en Shabbat. La santidad del lugar se refleja en los mandamientos que se refieren al templo de Jerusalén. En hebreo se llama el Beit Hamikdash, que significa literalmente casa de la santidad. Esto se refleja también en las leyes que conciernen al Beit Knesset, que es la sinagoga, al Beit Midrash, casa de estudio, tal como la observancia de las leyes que se refieren a la santidad de otros lugares sagrados contribuye a aumentar la venerabilidad de los mismos y su violación a su profanación, de igual manera de la observancia de las leyes de Shabbat y de las fiestas que constituyen la santidad del día en cuestión y determinan su carácter sagrado. El respeto de las leyes que se refieren a la santidad del individuo o a otras santidades contribuyen a la formación de una persona santa. En este punto debe ser apropiado definir exactamente lo que se entiende por una persona santa, en el marco conceptual judío, obviamente. En la tradición de otras religiones y pueblos de la imagen la imagen de una persona santa es generalmente la de aquella que se separa de la vida, que rechaza los placeres y deseos terrenales y que se aleja de los problemas diarios de la vida y de la sociedad. Esta imagen de asceta no es la concepción judía de una persona santa. Por el contrario, hay razones para arguir que si bien ese ascetismo no está prohibido, semejante distorsión de la vida y de la adopción de las prohibiciones adicionales está en hecho desaprobada por el judaísmo. La concepción judía de la santidad puede formularse en los siguientes términos. La santidad no reside en una separación ascética de la vida o en el excesivo negarse a uno mismo los placeres humanos o en la percepción de los deseos del hombre. Por el contrario, debe formularse en la plena participación de los vaivenes de la vida comunitaria y social, compartiendo tanto las experiencias gratas como las penosas que surgen en la vida, sin negarse a sí mismo ningún placer legítimo. Para el mismo tiempo, desarrollado el sentido del propio discernimiento para poder distinguir y elegir entre el bien y el mal, lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, lo sagrado de lo profano, lo puro de lo impuro, lo limpio de lo sucio. Cuando mayor sea el sentido de discernimiento ético, moral, religioso, mayor será la santidad del individuo. El denominador común entre la concepción judío de santidad y el de otras religiones está claramente expresado con el concepto crucial de estar separado. El gran comentador bíblico Rashi explica la frase Kedoshim Tihiyu, seréis santos, como significado Perushim Tihiyu, vosotros os separéis. Sin embargo, las opiniones difieren cuando se considera el problema. ¿Separarse de qué?
¿Alejarse de qué? Para otros esto significa separarse de la vida. Para el judío significó alejarse de la idolatría, separarse de lo secular, apartarse de lo vulgar y profano. Esa es la diferencia. La diferencia que no es Kedoshim tihiyu a Perushim tihiyu. Seréis santos. Vosotros os separaréis. No de la vida, sino de lo mundano, de alejarse de la idolatría, separarse de lo secular, apartarse de lo vulgar y profano. Kedoshim tihiyu, Perushim tihiyu. Así como un lugar sagrado está apartado de los lugares seculares y comunes, así como un tiempo sagrado es separado del tiempo secular o común, de la misma manera una persona santa se aparta por medio de su conducta y de sus actos, de aquellos que llevan una vida secular o cuya conducta es vulgar y profana. La Torá llama a los judíos a convertirse en el pueblo sagrado y llevar una existencia de santidad todo el tiempo. Este es entonces el objetivo de la observancia de las leyes de la Torá, ayudar a la santidad personal, contribuyendo así a crear una sociedad más santificada. No es esto una tarea fácil, siendo que la gente, como las demás, no todos los judíos consideran a esta meta como deseable. Con frecuencia buscan escapar de la carga que se quieren imponer sobre ellos. Seamos todas las otras naciones. Es una exclamación que se ha escuchado a través de varios siglos, desde los periodos más tempranos de la historia de Israel. En algunos casos esta frase ha sido la exigencia legítima en pro de la normalización, ya que los judíos se cansaron de servir de víctimas propiciatorias por los defectos y frustraciones de otras sociedades. Quisieron poner fin a la discriminación y obtener los derechos y privilegios de una nación como todas las otras, pero con frecuencia ha sido una exclamación de rebeldía en contra de exigencias de la Torá, contra su disciplina y sus restricciones, contra los deberes que impone. Moshe o Moisés anticipó esa reacción hace 3200 años, cuando en su mensaje de despedida su pueblo le dijo: en verdad, esta ley que hoy te impongo no es muy difícil para ti, ni es cosa que esté lejos de ti. No están los cielos para que puedas decir: ¿quién puede subir por nosotros a los cielos y nos la traerá y nos la hará oír para que así la cumplamos? No está al otro lado de los mares para que puedas decir: ¿quién pasará por nosotros al otro lado de los mares para que nos traiga la Torá y nos la haga oír a fin de que cumplamos? Porque la tenéis enteramente muy cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón para que la puedas cumplir. Esto está en Deuteronomio 30, 11, 14. Y le repito: en verdad esta ley que hoy te impongo no es muy difícil para ti, ni es cosa que esté lejos de ti. No están los cielos para que puedas decir: ¿quién puede subir por nosotros a los cielos y nos la traerá y nos la hará oír para que así cumplamos? No está al otro lado de los mares para que puedas decir: ¿quién pasará por nosotros al otro lado de los mares para que nos la traiga y nos la haga oír a fin de que la cumplamos? Porque la tienes enteramente muy cerca de ti, la tienes en tu boca, la tienes en tu corazón para que la puedas cumplir. En otras palabras, Moisés dijo a su pueblo: todo depende de ustedes. Así de sencillo, todo depende de ustedes. Si existe la voluntad y la convicción del deseo y de la fe de hacerlo, todo puede ser hecho. Las palabras de despedida de Moshe nunca han permitido su frescura, su significación y su impacto a través de los milenios. Son igualmente oportunas en la época actual porque el carácter humano no ha cambiado mucho, excepto quizás en la forma de racionalizar estas palabras utilizadas. Hoy el término necesidades se utiliza como pretexto general y siempre útil para justificar y legitimizar toda clase de conducta inmoral, amoral, antisocial o no religiosa concebible. Un problema real que enfrenta incluso las personas mejor intencionadas que viven en un medio no religioso fue planteado por Maimónides en el siglo XII,
como la tendencia natural del hombre a pensar y actuar como sus amigos y colegas y a seguir las costumbres de sus ciudadanos. Su consejo tan útil en la actualidad como lo fue entonces fue el de acentuar la importancia particular que tiene el asociarse con los hombres buenos y sabios. Es importante asociarse con los hombres buenos y sabios. Y obviamente apartarse de los malvados para que sus actos no influyan sobre nosotros. Esto también lo podemos encontrar en Gilhot Deot 6.1. Cuando se consideran las observancias prácticas, debemos considerar las admoniciones que lanzó Moshe a aquellos que podían pensar que estos mandamientos no tienen valor, que el objetivo de santidad impuesto por Dios sobre Israel no tiene ningún mérito. Mirad, yo os he enseñado leyes y mandamientos, como el Señor mi Dios me mandó. Guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a los ojos de los pueblos, que al conocer todas estas leyes dirán: ciertamente sabia e inteligente es esta gran nación, y qué nación tan grande hay que tenga leyes y mandamientos justos como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros. Mirad, yo os he enseñado leyes y mandamientos como el Señor mi Dios me mandó. Guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a los ojos de los pueblos, que al conocer todas estas leyes se dirán: ciertamente sabia e inteligente es esta gran nación. ¿Y qué nación grande hay que tenga leyes y mandamientos justos como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros? Son palabras que encontramos en Deuteronomio 4, 5 y 8. Con estas palabras terminamos este estudio, que es un estudio del Rabí Hayi Halevi Donim. Lo encuentran en el libro El Ser Judío, en la guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, Talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila de Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.